Bueno, antes que nada, buenas tardes. Bueno, yo estoy como desarrollador en el área de aplicaciones de negocio, en SEDI, y particularmente me tocó trabajar de manera full time en el cliente Tarjeta Naranja para brindar soporte a lo que fue la migración que estaban haciendo de su sistema CRM. En la práctica, contó en desarrollar nuevas funcionalidades, nuevas interfaces, nuevos módulos, entidades, pero únicamente me voy a centrar en el desarrollo de un microservicio que tuve que desarrollar para lograr la conexión entre este sistema CRM y los demás sistemas que tiene Naranja. Naranja utiliza Dynamics CRM que brinda Microsoft. Es un sistema que se centra en el manejo de las relaciones de los distintos módulos para con el cliente. Es decir, lo que busca este sistema es mejorar la relación que tiene la empresa con sus clientes. Y bueno, la implementación del microservicio va a buscar extender estas funcionalidades a los demás sistemas. A los módulos que se le tuvo que brindar una conexión fueron al módulo de cuenta, que tiene la información y las relaciones de una compañía, el módulo de contacto, que se refiere a una persona y tiene la información y la relación que tiene con una cuenta, es decir, con una compañía, el módulo de contrato, que permite la administración de los servicios que va a brindar una compañía, una cuenta con un contacto, es decir, una compañía con un cliente. El módulo de incidencias, que permite la administración de cada solicitud de servicio o soporte al cliente. Y el módulo de productos, que nos permite crear, llevar un inventario, además de tener toda la información necesaria de los productos y la relación con los proveedores. En cada uno se van a tener que realizar un endpoint para crear un AVM de cada registro, de cada módulo. Y a nivel de respuesta, se me pidió que se devuelva en formato JSON. Luego, a nivel de framework, para utilizar, no me dijeron explícitamente que utilizara uno, pero sí me brindaron un complemento que utilizara para lograr la conexión con Dynamic, y estudiándolo un poco me di cuenta que necesitaba utilizar, se implementaba con Node.js, así que utilicé este. De todas formas, yo a este framework ya lo tenía en vista, porque ya venía trabajando con esto, así que para mí fue un golazo. Entonces, las tareas que se deberían de realizar es lograr la conexión entre Dynamics CRM y el microservicio, implementar los endpoints, crear una colección de Postman. Esto también como requerimiento se me pidió que le entregara una colección de consultas en Postman para realizar las pruebas. Esta herramienta lo que te permite hacer es crear consultas manejando los headers, su cuerpo, bueno, todo lo relacionado a las consultas para probar los distintos endpoints del servicio. Y ya nos quedaría ahí para hacer futuras pruebas en caso de que se hagan modificaciones o algo por el estilo. Y después, bueno, la documentación funcional y técnica propia del servicio. Estos pasos están enumerados, pero en realidad se fueron desarrollando en paralelo. En el equipo se estaba utilizando como metodología ágil Scrum, así que por cada sprint se buscó realizar los endpoints relacionados a dos módulos. En un principio, cada sprint tenía dos semanas. En un principio, como se estaba en etapa de aprendizaje, no se pudieron cumplir con los tiempos, pero luego de crear los primeros endpoints, luego los demás eran básicamente intuitivos, así que se pudo lograr los tiempos estimados. Como era mucho código y se me iba a hacer como que iba a ser más engorroso de entender, lo que voy a explicar va a ser la estructura que utilicé para desarrollar el microservicio. Para lograr una escalabilidad y para que el mantenimiento se mantenga a lo largo del tiempo,
lo que hice fue dividir la lógica en 4 partes. En configuración, lógica de aplicación, estructura de objetos de aplicación y la infraestructura. En la configuración están los datos necesarios para lograr la conexión entre el microservicio y Dynamic. Como se puede ver, acá tengo varios archivos. Cada uno de estos archivos tiene los datos necesarios para conectarse a los distintos entornos. En el caso de New Dev, van a tener los datos para conectarse a Dev, al entorno de desarrollo. En el caso de Pro, tienen los datos necesarios para conectarse ya al entorno de producción. Esto se configura en un archivo de configuración de Node antes de implementarlo y se le indica qué archivo de configuración se va a hacer uso. En el caso de que no se indique este parámetro, se va a utilizar el default, que creo que está apuntando al entorno de desarrollo. Naranja tiene a Dynamic alojado en Azure como una aplicación, y cada vez que se crea una aplicación en esta plataforma, Azure te brinda un token de acceso y un ID de aplicación. Estos dos datos los vamos a necesitar para identificarnos desde aplicaciones externas. En nuestro caso va a ser el microservicio. Por lo tanto, cada uno de estos archivos tienen el ID de aplicación y el token correspondiente al entorno. Además de estos datos, vamos a tener las URLs que vamos a necesitar del API de Dynamics. En la lógica de aplicación, esta es la primera capa con la que se topan las consultas de los clientes, y vamos a tener lo que son las rutas, es decir, las URLs que nosotros vamos a brindar en el servicio, y sus controladores. En los controladores vamos a tener las primeras validaciones antes de que se envíe la consulta al API de CRM. En lo que es la estructura del objeto de aplicación, tengo todo lo que es el formato del objeto. A objeto me refiero a una cuenta, a un producto, es decir, a una instancia de un registro de ese módulo. Y lo que voy a tener acá es template de errores. Este template lo que se utiliza es para parsear los errores que podamos llegar a recibir del lado de la infraestructura, es decir, de la otra parte dentro del microservicio. El esquema del objeto, que acá vamos a tener definidos todos sus atributos, es decir, de qué tipo van a ser cada campo, cuál va a ser su clave primaria, su clave fonaria y esas. Y luego el repositorio. El repositorio va a funcionar como un switch entre lo que es el controlador de la lógica de aplicación y la infraestructura. Más adelante voy a explicar más o menos cómo es que se relaciona cada uno de los componentes. De todas formas. En la parte de infraestructura, es el último paso por la que pasa la consulta antes de llegar al API de CRM. Y acá voy a tener también un template de errores, pero este template se va a utilizar para parsear los errores que podamos llegar a recibir del API del CRM. Luego tenemos los templates de request, que estos se van a utilizar para parsear los datos para enviarse al API de CRM. Luego el template del response, que va a ser para parsear los datos que nosotros recibimos de Dynamic. Estos dos templates, más allá de organizar los datos, va a funcionar también como una medida de seguridad, porque nosotros estamos indicando qué datos se van a enviar al API y qué datos vamos a mostrar al cliente. En el caso de que, por ejemplo, en cuenta haya un campo que nosotros no se quiera que el cliente lo vea, nosotros en el template del response directamente no lo ponemos, y entonces nunca va a llegar al cliente. Y luego lo que tenemos son los servicios, que los servicios son los que se van a conectar al API del CRM. Estos archivos van a utilizar los URLs que están en cada uno de los archivos de configuración. Bueno, la relación entre las partes.
un cliente se va a conectar al microservicio mediante una URL que está brindada en la lógica de aplicación. Esa consulta va a pasar al controlador dentro de la misma parte. El controlador, antes que nada, va a tratar de verificar que se puede conectar a Dynamic. Entonces, ¿qué va a hacer uso? Va a hacer uso del ID de aplicación y el token que está en el archivo de configuración para ver si se puede conectar a Dynamic. En el caso de que se haya podido conectar, se va a pasar al método correspondiente que corresponde a esa consulta. Esto se indica dentro de las URL, se van indicando qué método y qué controlador va a hacer uso de esa consulta. Una vez en el método, se van a hacer uso de la estructura del objeto, del esquema, y se van a hacer las validaciones previas. Si se pasan esas validaciones, las validaciones pueden ser, por ejemplo, de que no haya un campo nulo, de que no se esté enviando cualquier cosa, o de ese tipo de validaciones, antes de llegar a Dynamic. Una vez que se pasa esas validaciones, se va a enviar a Dynamic, pero antes se pasa por el repositorio que está en la estructura. Este repositorio lo que va a hacer, le indica a esa consulta qué template y qué servicio de la infraestructura tiene que hacer uso. Por eso decía que funcionaba como un switch, porque si es una consulta, un get de cuenta, por ejemplo, le va a indicar, ese repositorio le va a indicar qué template y qué servicio está relacionado al get de cuentas. Ahora en la infraestructura, el servicio lo que va a hacer en un primer momento va a parsear los datos utilizando el template del request, se envía a Dynamic, pero antes se fija en lo que es la configuración, las URLs del API al que se tiene que conectar. Dentro del servicio están también indicados qué URL tiene que hacer uso dentro del JSON. Dynamic nos va a devolver una respuesta. Esa respuesta se parsea utilizando el template del response. Se parsea también en el caso de recibir un error, se parsea utilizando el response del error. Luego pasa a la estructura. Esta estructura, en la estructura se va a parsear con el template de error que había. Estos dos se diferencian en que en la infraestructura se parsean códigos, o sea, nosotros vamos a tener códigos de error. Y acá lo que se hace, se pasan esos códigos a un string, o sea, a algo más entendible. Y luego, en la lógica, una vez ya acá, ya tenemos los datos y lo que se realiza es el armado de la respuesta para el cliente. Y estos serían los pasos que se realizarían cada consulta que recibe el microservicio, desde el cliente a Dynamic y de Dynamic al cliente. Y como conclusiones puedo decir que separar las funcionalidades de microservicios de esta forma, es decir, por carpetas y archivos, me permitió tener una visión mucho más clara de cada parte, qué era lo que se estaba haciendo. Y esto se hizo mucho más intuitivo y rápido a la hora de desarrollar. Y además el mantenimiento también fue más fácil. Y en el caso de haber errores, ya tenía una visión de antemano de qué parte podría estar fallando y me centraba únicamente en esa parte y no en el todo. Luego, otra ventaja que pude ver es que con el desarrollo de microservicios no solo se pudo extender las funcionalidades de Dynamic, sino que el negocio también pudo ahorrar varias licencias, porque ahora el usuario se va a conectar mediante aplicaciones externas y va a utilizar el microservicio para interactuar con Dynamic. Y no va a ser necesario que ese usuario se conecte a Dynamic. Por eso digo que también el negocio se ahorra de estas licencias. Y como desventaja pude ver que me tomó mucho tiempo analizar el comportamiento y el funcionamiento del complemento que me dieron para
conectarme a Dynamic. Pero esto fue más que nada por la falta de documentación que había. Así que me tuve que meter de lleno en lo que fue el código y me tomó mucho tiempo. Pero no fue más que eso. Como paso futuro, esto más que seguro ya lo deben haber implementado. Para mejorar lo que es la escalabilidad y la disponibilidad del servicio, que alguien que sepa de DevOps lo agarre el microservicio y le cree contenedores en Docker para que en el caso de que alguna vez llegue a fallar ese contenedor, ya esté disponible uno automáticamente o algo mucho más rápido antes de tener que levantarlo a mano. Y otra cosa es que se utilice un framework, Mocha. Yo estuve viendo ese framework, estuve trabajando bastante. Y lo que hace este framework es nosotros creamos casos de pruebas. Con estos casos de prueba, Mocha lo agarra y lo trata de pasar al servicio. Si llega a dar OK, bueno, te indica que está bien. En el caso de que haya algún error, te lo indica también. ¿Esto para qué nos sirve? En el caso de que se agreguen nuevas funciones o se modifiquen, nosotros corremos Mocha y nos agarramos a hacer todas las pruebas. Directamente corremos Mocha y con los casos de prueba que ya teníamos desde antes, podemos ver si se rompió algo o no. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir de mi parte. O sea, no tengo mucho más, solo que gracias por escucharme y bueno, queda a la escucha de sus dudas o preguntas. Bueno, muy bien, Santiago. Bien. Santiago, yo de mi parte preguntarte más o menos qué dimensiones el tiempo que te llevó la práctica y principalmente saber cómo trabajaste la modalidad, si lo hiciste de forma presencial, lo hiciste por modalidad de teletrabajo. Claro. En tiempo me llevó 3 meses más o menos, pero entre ida y vuelta, porque ahora explico más adelante, demoró más, pero en el desarrollo en sí fue de 3 meses, luego eran pruebas y bueno, el cliente decía que algo estaba mal o algo que quería agregar y esas fueron las ida y vuelta. Como modalidad fue teletrabajo, porque eran todos de Córdoba capital o Buenos Aires. Y bueno, yo en mi caso vi que en el equipo faltaban funcionales, por lo que las pruebas que yo tenía que hacer lo tenía que enviar a una chica que pertenecía a otro equipo. Entonces yo le enviaba, le pasaba el código, ella lo probaba y ella me hacía la devolución. Por esto es que decía la ida y vuelta. Porque yo le pasaba algo, ella por ahí estaba ocupada con otra cosa y tardaba en darme la devolución y eso fue lo que más nos demoró. Que por ahí si teníamos a alguien funcional en el equipo, nos evitábamos esas ida y vuelta. Bien. Y el entorno, sigo preguntando yo, me interesa, ¿el entorno de trabajo fue también en la nube o tuviste que instalarte? Vi que mencionabas que usabas Node.js como base, TypeScript, ¿tuviste que aprenderlo? Claro, sí. Bueno, lo que fue Node ya lo conocía desde antes. Lo que sí tuve que aprender fue el manejo de esta librería para conectarme a Dynamic. Fue lo que más me llevó tiempo, porque como comentaba, no había documentación. Y con respecto a la otra pregunta, era todo en la nube. Bueno, menos en lo que es el desarrollo del microservicio en sí, ahí ya sí tenía un servidor local, pero bueno, ya me conectaba la aplicación al CRM que estaba en la nube, utilizando los tokens y los ID y todos estos datos. Bien. Perfecto. No sé si... está. No, Belén, si querés preguntar vos primero. No, es lo mismo, no hay problema. Bueno, bueno, antes que nada, felicitarte, Santiago, porque un buen trabajo. Lo que quería preguntarte, una pregunta más bien técnica, ¿no?
¿Podés poner la PPT donde estaba la arquitectura con los nodos? Esa, no. Sí, yo tenía una pregunta media similar, así que capaz que coincidimos. No, yo quería saber de esos componentes, ¿cuáles estarían dentro del complemento de Dynamic y cuáles, supongo que el cliente, la lógica y la configuración lo tuviste que desarrollar mayormente vos, ¿no es cierto? Sí, sí. El complemento estuvo en todos lados, porque el complemento lo que era es una clase, y yo lo que hacía en cada uno de estos, implementaba parte de esa clase. Era Claro, que pero supongo que tendrás que haber codificado más en esos que te dije, ¿o no? ¿En cuáles? Perdón. Digamos, diera la impresión que estructura, infraestructura, ya deben venir más armados y vos tuviste que hacer más la parte de lógica. No. Tuve que desarrollar por igual en todos. Por igual en todo. O sea que viene una especie de template, digamos. Claro, sí, vendría a ser eso. Que vos rellenás personalizándolo para la aplicación esa de tarjeta naranja, digamos. No, porque yo no conozco la herramienta, por eso te preguntaba cómo funcionaba ese framework. Es distinto a otro, porque a todos le llamamos framework, pero es distinto esos framework que vos lo único que haces es invocar la funcionalidad. Esto vendría a ser más bien sí, es un framework, pero personalizable, digamos. Claro, sí. Y el complemento fue eso. Ya hay parte, claro, el complemento está en todo, en la lógica, en la estructura y en la infraestructura, pero el complemento lo que te brinda son las conexiones, la vinculación entre los servicios, o sea, entre las partes. Estas partes yo no los hice, esta vinculación, sino ya lo hace propio el complemento por detrás, pero yo lo que sí tuve que hacer es extender métodos que tenía ese complemento para darle la lógica propia del servicio que yo quería. Entiendo. Perfecto, sí. Digamos, es un framework enhebrado, no es un framework limpio, digamos, por lo que veo. Esa era mayormente mi duda, porque a ver, salen tantas herramientas que estos trabajos de ustedes nos sirven para uno también enterarse de las herramientas que van surgiendo, ¿no? Sí. Felicitarte y no tengo otra pregunta, Santiago. Muy interesante el desarrollo que más que nada ha sido estudio casi, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, yo me sumo a lo de Peti porque mi pregunta estaba relacionada justo también a esta parte de la presentación. Primero también darte mis felicitaciones, ¿no? por el trabajo que has hecho en la práctica. Y bueno, lo que yo quería saber era, acá en este esquemita que hiciste, ¿cuál fue, digamos, la parte que más te costó a vos estudiarla, entenderla? Porque si bien partías de algún conocimiento previo, que habías dicho que no, ya lo sabías, o algún conocimiento que ya traías, pero ¿cuál de estas partes la que te costó más? Si la parte de las rutas, de la configuración, la lógica, Y la parte que me costó más fue a lo mismo, vuelvo al complemento, que fue entender cómo era que se relacionaban estas partes. Porque Node.js en realidad es un framework que vos le podés configurar las URL, los controladores, todo, pero es más libre, te deja hacerlo de otra forma. Lo que fue el complemento lo tenía que hacer de esta forma y fue más de lo que me costó desarrollar. O sea, entender cómo es el funcionamiento de cada uno y cómo era que se vinculaban cada uno entre ellos. Claro, que quizás no va tan directo a los controladores como lo puede hacer Node, digamos. Sí. Claro, eso fue lo que más me costó. Me costó entender el funcionamiento del complemento. Ya Node.js es un framework de JavaScript, TypeScript también, donde vos le agregás, el funcionamiento en sí ya lo conocía,
Pero bueno, esto extra que me agregó el complemento fue lo que me costó. Bien, ¿y sabés esto a qué tipo de arquitectura responde? Si, bueno, un MVC no lo es, como que agrega otras partes, o a lo mejor MVB, o bueno, No, no. no. Sí, sería una arquitectura orientada a servicios, pero yo tengo otra consulta ahora que pienso. ¿Esos componentes del medio están en el servidor local de ustedes o en Azure? Y ellos utilizan mucho Azure. La verdad que no sé dónde lo habrán hecho disponible, pero creo que lo deben haber colocado ahí. Azure lo que te permite es, además de crear aplicaciones, te permite crear también servicios, te permite crear muchas cosas, máquinas virtuales muy amplias. Está bien, pero la pregunta iba, si yo quisiera ponerlo en un servidor local, lo puedo poner, o sea, no tiene que estar en el mismo lugar que Dynamics, digamos. No. O sea, lo puedo poner en un servidor local, si quisiera. Claro, es que Sí, yo sí. lo desarrollé de esa forma. Lo desarrollé en un servidor local y me conectaba a lo que era Dynamics que estaba en la nube. Está. No, porque hay otros servicios CRM que tienen todo junto, digamos. Entonces, pero estos son módulos, se ve bien separados. Bueno, nada. Belén, discúlpame que te interrumpí. No, para nada, está todo relacionado, así que de mi parte no tenía más para preguntarle. Creo que en parte lo fue respondiendo entre lo que le preguntó Guillermo, lo que le volviste a preguntar vos, lo que él concluyó, perdón. Así que está resuelto. Ya me puse a mirarla a Dynamic. Muy interesante, la verdad. Sí, está es bastante no es propietaria. fuerte. Pero la potencia que tiene es muy buena. Sí. Bien. Además que en el desarrollo, la creación, la customización es muy intuitiva. Es muy fácil, claro, porque ya te brinda lo haces todo básicamente no ves código. Lo haces por la misma herramienta. Crear entidades, o sea, tablas, relaciones. ¿Tenés un IDE de desarrollo? Claro. ¿Tenés un IDE visual? Mirá que claro. Bien. Lo vas creando todo. Para crear las aplicaciones, digamos, y vos ahí... Claro. Vos necesitas crear un nuevo módulo de cuentas, sí, o de contratos, o un módulo externo que vos le quieras dar otra funcionalidad. Vos tenés un IDE, el IDE te permite crear un nuevo módulo, ahí le creas nuevas entidades. Las entidades se le llaman a las tablas, y todo desde ahí, y no ves cero código. En el caso de si vos le quieras agregar un plugin para envío de mail o algo, ahí sí ves, pero es mínimo. Ahí sí tenés que... Claro, pero es básicamente nada, así que está bueno. Es bastante fuerte. Bueno, muy completo, Santiago. Te felicito, aprendimos también hoy. Sí, tampoco. Sí, la verdad que yo también, uno por lo menos se informa, digamos. Sí. Y se actualiza. Sí. Bueno. Armas la sala, Guille. Intentamos irnos a una sala, ustedes quédense en la sala principal y vamos a luego intentar retornar a la sala con la devolución. Aguanten un segundito, no se vayan. Nos quedamos acá con Santiago y toda la audiencia del otro lado a través de YouTube. Muy buena la presentación, Santiago. La verdad que te desenvolviste muy bien, muy claro. Realmente se notaba tu dominio sobre el tema. Excelente. Muy bien. Gracias. Sí, esto lo que más me costó fue recordar, porque esta práctica la hice en 2019, a fines de 2019. Fue uno de los primeros trabajos que tuve en la empresa. Mirá. ¿Seguís ahí, verdad, en la empresa? Sí. Ahora sigo en CEDI. También sigo en lo que es Naranja, pero ahora estoy del lado del ERP, que es más el core, que es el CRM se centra más en la relación con los clientes,
y el ERP se centra más al manejo de los recursos internos. O sea, Claro, el recurso es la humano, empresa. claro, proveedores, pago de facturas, todo eso. Ese tipo. Claro. Si hay otros alumnos que están trabajando en la misma empresa, Sí, también sí. van a hacer algunas PPS. Es que en SEDI somos unos cuantos de la facu. Somos todos compañeros. Ah, mira, bueno. Así que ahí, aquellos que me contactaron, también les pasé tu anteproyecto y demás para que puedan usar como modelito. Claro. ¿Hay muchos trabajando ahí en esta empresa de la facu? Más o menos, ¿cuántos serán? Y de la facu debemos ser 11, 10. Y en total somos 15. Así que somos la mayoría ahí de la facu. ¿Estudiantes o hay estudiantes recibidos? Hay algunos que ya están recibidos, pero la mayoría somos estudiantes. O que estamos ahí. Claro. ¿Vos ya terminaste todas las cursadas o te queda alguna todavía? No. Yo ya terminé todas las cursadas, todos los finales. Todo. Así que ahora lo único que me quedaba colgado era la PPS y la tesis. Y ahora el último paso, la tesis. Uh-huh. Sí, que ya en la tesis tengo algo pensado, que estamos viendo ahí con el cliente. Por ahí si me da el ok para hacerlo, la presento. Presento eso. Buenísimo. Así que espero que me den el ok. Está muy bien. ¿Con quién la estás haciendo la tesis? Todavía con nadie. Estoy viendo en Naranja. Están viendo la posibilidad de crear una aplicación y bueno, por ahí la presento también como tesis. Está. Pensé que ya tenías algo encaminado y estabas No. de presentarlo y demás. No, falta. Está. Bueno, pero ni bien puedas, sí, ya me quiero. No te quede ahí colgado y después se vuelva cada vez una mochila más pesada de llevar. Y sí, porque cada vez sí, yo desde el 2018 que ya terminé todo, me quedaba esto. Así que la estoy colgando un par de años. Claro, sí, a medida que va pasando más el tiempo, te envolves más en el trabajo. Sí. Y eso te empieza a demandar. Además que en el trabajo también me piden certificaciones y tenemos que estudiar, así que también bien. Como que la facu va quedando como último paso, ¿viste? Y va ahí. Está bien, sí. Y después de alguna manera, mientras uno tiene el trabajo, quizás no necesita el título, pero después uno quiere ir a otro lado o algo por el estilo. Sí, es necesario. Además que ya casi está. Que me falte solamente la tesis y la quiero terminar. Está bien. Y sí, ya es el último esfuercito. Uno le pone el diminutivo, pero es un esfuerzo grande igual. Sí. Sí, más que nada en sentarse y ponerse a hacer las cosas. Claro. Y bueno, y por ahí lo que más cuesta a veces es la parte de la escritura. Quizás sí. El desarrollo uno... ya lo tenés hecho, gusta, pero está en tu salsa, pero después la escritura es lo que lleva un poco más de tiempo. Entonces es importante no dejarlo eso. Estás acá en Pico vos, ¿verdad? Sí, sigo acá. ¿El trabajo lo haces desde tu casa o estás yendo y...? Hola. El trabajo desde que empezó la cuarentena lo estamos haciendo desde la casa. Bueno, Santiago, ya hemos tomado una decisión, es un trabajo muy bueno, muy interesante, así que tenés un 9, que un 9 es una muy buena nota. Y bueno, seguí adelante. ¿Te faltan muchas materias? No, las materias ya las saqué todas, lo que me quedaría ahora es la tesis.
el trabajo final. Ah, Sí. bueno. Bien. Bueno, entonces seguí adelante. Y nada, felicitarte por esta parte. Nos veremos Bueno, pronto muchas en la gracias. tesis, entonces. Alguna Sí. de cartas seguro que coincidimos. Espero que sea pronto. Sí, Bueno, sí, Santiago, sí, bueno. felicitaciones y bueno, Éxito, espero sí. que avances con la Felicitaciones. tesis. En alguna instancia por ahí te vamos a seguir viendo. Sí, sí, Así sí. que, bueno, éxitos. Eso. De mi Bueno, parte, lo que necesites, acá estoy. muchísimas gracias. Dale, dale. Bueno, Santiago. Muy bien.